Bueno, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Lucas de Procto y hoy traigo un video sobre un tema que me lo piden un montón, pero necesitaba este espacio para poder explicarlo y ser lo suficientemente claro. Por supuesto, vamos a hablar del popper y si realmente sirve o no sirve y cuál es mi opinión al respecto. Vamos a hablar de qué es el popper. Hay gente que no lo conoce, lo vamos a contar. Es una sustancia, es una droga derivada del nitrito de amilo que se utiliza como una droga inhalatoria que tiene un efecto, esta droga, que produce vasodilatación, o sea, como que abre los vasos y con ese efecto consiguiente logra llegar a la relajación del músculo liso. Fue inicialmente descrita y descubierta hace muchísimos años, desde por lo menos 1852 años, y en medicina se empezó a estudiar o los primeros estudios están aplicados para la angina de pecho, que es el dolor de pecho, para que vasodilate. Obviamente, como muchas cosas en la vida, a veces se descubren para una cosa y después la vamos aplicando el uso en otras, o mal usando en otras, y entonces se empezó a utilizar como relajante del músculo liso, y el músculo liso está en el ano. Entonces, ¿para qué se empezó a utilizar? Para las relaciones anales. Esto es, ¿qué es el popper? ¿Sí? Es una droga, por lo tanto es ilegal. El comercio de esta droga es algo ilegal. Por supuesto que no es algo que recomendemos. Por lo supuesto, este video no tiene el objetivo difundir el consumo de esta droga. Pero tenés que saber de que es una droga que se utiliza en la práctica cotidiana, que se consigue, vaya a saber uno por qué vía, que obviamente que su venta está penalizada, ¿sí? Y que en ocasiones se utiliza por la sensación de euforia, de aumentar el placer y de aumentar el deseo. Y se utiliza mucho también en algo que vamos a hablar en otros videos, que es el chemsex. ¿Qué es el chemsex? Son estas fiestas a nivel con muchas prácticas sexuales que muchas veces lo que tienen es el uso de otras sustancias u otros aditivos en los cuales se van combinando. Y esto es lo que le aumenta la peligrosidad, ¿sí? Porque esta droga, este popper, que es una droga inhalada que se utiliza para fomentar estas deficiencias o insuficiencias o malestares o padecimientos que buscan reemplazar esto de manera poniendo un parche. Entonces, a veces se combinan con otras drogas y ahí también surge un poco el problema porque se pueden potenciar efectos adversos o complicaciones que son un montón. Enrojecimiento de la cara y del cuello, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Y uno de los más importantes es el aumento de la frecuencia cardíaca, el tutum tutum del latido cardíaco, e hipotensión. Como vasodilata, te puede bajar la presión. Y esto a veces combinado con alcohol se vuelve algo sumamente peligroso porque puede bajarte mucho la presión y la reversión, o sea que puede aumentar, puede tardar un montón. Entonces, imagínate que si estabas intentando disfrutar de un encuentro sexual y de repente te encontrás con las piernas para arriba, podría ser por la práctica, pero me refiero con la presión baja y totalmente desconectado, es sumamente peligroso. No solamente esto, sino que además también genera tolerancia, que es dosis dependiente. Entonces, si al principio necesitaba una determinada cantidad para poder lograr ese efecto, con el tiempo puedo ir necesitando mucha más cantidad. Entonces, no solamente te va a crear una dependencia, te genera un consumo y te genera un efecto que encima a nivel proctológico, y es lo que yo veo en las personas que consumen popper, es que no hay un buen entrenamiento para las relaciones anales. Y esto creo que es mi aporte y mi contenido de valor sobre el uso del popper a nivel anal. El entrenamiento, la dilatación del músculo liso, la tenemos que conseguir con la utilización de la autoestimulación con el dedo, la utilización de plugs o dilatadores anales y con las relaciones sexuales en sí. Si tenés alguna incomodidad, alguna molestia o dolor que llamamos anodispareunia, esto hay que trabajarlo en consultorio, hay que rehabilitarlo y no necesariamente lo tenés que tapar con una droga ilegal y que te puede traer efectos adversos. Entonces, algo mucho más sano y que te va a traer mejores beneficios a largo plazo, sobre todo que se puedan mantener, es reeducar tu ano y saber de que no necesitas sí o sí recurrir a una droga
para algo que en realidad se puede tratar. Sucedió que durante mucho tiempo esto era un tabú. O sea, vos no podías hablar con tu médico sobre la sexualidad anal. Con el tiempo estamos intentando cambiar este aspecto y que puedas hablar en muchos lugares sobre esto. Por eso me formé en sexualidad, por eso como médico cirujano y proctólogo del ano y que me formo en sexualidad, tengo muchísima información y tengo muchísimas herramientas que te puedo brindar, obviamente en el contexto de una consulta médica probablemente, para que vos puedas disfrutar de tus relaciones anales sin tener que utilizar una droga inhalatoria que te va a crear dependencia, intolerancia y puede tener efectos adversos. Ahora vos me decís, Lucas, a mí me gusta consumirlo porque me gusta. Bueno, es una decisión personal y eso no es lo que vamos a cuestionar ni vamos a emitir un juicio de valor. Pero por supuesto que también a veces el popper no se consume solamente, como te mencioné antes, en el chemsex. Viene acompañado de otras drogas, entonces ahí también hay una situación de abuso de sustancias, de pérdida de control, de bajar el umbral a la conciencia, a exposición a prácticas que pueden ser mucho más de riesgo. Entonces eso a veces puede traer aparejado el aumento de las infecciones de transmisión sexual y una cosa va llevando a la otra. Obviamente que nunca voy a decir que el uso de poppers aumenta las infecciones de transmisión sexual, a pesar de que hay muchísimos estudios que trabajan en demostrarlo, pero siempre tienen un sesgo de que se parte de que la población que usa popper sí o sí tiene una práctica sexual de riesgo. Entonces ahí también caemos en un efecto que es bastante peligroso, que es juzgar y caer con una crítica a un colectivo o a una población determinada. La recomendación tiene que ser, ¿por qué utilizas popper? ¿Qué efecto querés lograr? ¿Cuál es la dificultad que tenés? ¿Estás logrando ese efecto? ¿Necesitas mucha más dosis para generarlo? Bueno, ahí es donde deberíamos prestar atención y ver de qué manera lo estamos trabajando. Estos síntomas que me mencionás, si tenés una dificultad para las relaciones sexuales, ¿ya lo trabajaste en algún espacio médico o simplemente lo estamos reparchando? ¿Cómo llegaste a esta droga? ¿Te la pasó un amigo, una amiga, un vínculo? ¿Alguien te dijo, che, usa esto para que no te duela? Eso es algo que nos tiene que sonar como un interrogante y que te los vengo a traer para traer difusión a la comunidad. Por supuesto que si utilizás poppers y deseas dejar de utilizarlos, sentís que has creado dependencia o que tenés tolerancia, hay muchísimos grupos específicos y muchos profesionales que te pueden acompañar en el manejo de cualquier otra adicción. Entonces es importante que puedas acercarte a una consulta o que lo hables con un profesional de la salud mental, especialista en adicciones, y que lo puedas charlar, saber que existen programas de acompañamiento y que no es algo que lo tengas que estar padeciendo o que te sientas juzgado o juzgada por esta situación. Así que eso tiene que traer mucha luz y sacarnos de las sombras sobre el uso de los poppers. Entonces, si estás usando poppers para dilatar el ano, para aumentar tu libido, tu energía y tu deseo sexual, una consulta sexológica, una consulta de terapia sexual, una consulta proctológica te puede traer muchísimas más beneficios y sacarte de los riesgos si solamente estás consumiendo esta droga por eso. Así que evitemos los nitritos, busquemos algo que sea más saludable, que no te traiga muchos malestares, y esta es mi opinión sobre el uso del popper para las relaciones anales. Comentame acá debajo si conoces a alguien que lo estaba haciendo o si vos querés contarme cuál fue tu experiencia o tu opinión. Te leo en comentarios, voy a estar reaccionando muchísimo más a estas situaciones que ustedes, videos que me mandan sobre el consumo del popper, por ejemplo. Así que déjame en comentarios cualquier sugerencia que tengas. No te olvides de activar las notificaciones, darle like a este video y suscribirte al canal, que siempre nos ayuda a seguir creciendo. Nos vemos en próximos videos. Para mí el título tiene que ser Proctólogo habla de la droga más peligrosa para el ano. Y una buena portada, Lucas todo fumado, así como con los ojos rojos, ¿no? Juan no está bien, chicos.